Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, un sábado más aquí al bueno, el feo y el malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9. Y hoy tenemos un programa de esos especiales en los que rendimos homenaje a un grande del cine. En este caso hablaremos del actor y director y sobre todo un referente para nosotros, Robert Duvall, que nos dejó recientemente y al que queremos dedicar, como decíamos antes, un sentido homenaje en el bueno, feo y el malo, gracias a algunas de sus películas y sobre todo pues a la escucha de esas bandas sonoras que tanto marcaron esas películas. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes ya. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí, encantado de estar otra vez aquí en Radio Buñol. Como dices, un in memoriam, ¿no? Queremos rendir homenaje a mi tocayo, Robert Duvall, ¿no? Efectivamente. Rodrigo Puché, compañero, a los controles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, compis. Contrólanos, que no nos vayamos mucho de tiempo, Correcto, gracias. Y un servidor, Juan Luis Payas. Bueno, como decíamos, vamos a hacer un repaso por algunas de las películas de Robert Duvall. Tiene muchísimas, es una persona que ha trabajado muchísimo en el cine, desde no solo cine, sino también televisión y teatro. Es un gran actor. De hecho, muchos, entre Francis Ford Coppola suele decir que es uno de los 2 o 3 mejores actores de la historia. Uh-huh. Nosotros así lo creemos también y por eso queremos hacerle este homenaje, ¿vale? También hemos utilizado esta excusa de Robert Duvall para poner algunos de los clásicos. Escucharemos a Nino Rota, Elmer Bernstein, Lalo Schifrin, Randy Newman, Horner, que hacía mucho tiempo que no teníamos a James Horner, Michael Kamen. Es que la verdad que sí. Y bueno, también Roberto algún nuevo, ¿no? Como George Dreyfus. Sí. Que yo creo que, bueno, no es Clásico, joven, es un clásico, pero que no habíamos puesto. En El bueno, el feo y el malo. Un compositor famoso, pero no muy prolífico en el mundo del cine. Efectivamente, se nos había escapado mucho del radar, después de todos estos años, Ya ves, que llevamos muchos. Siempre hay cosas que aprender, eso es lo bueno. Que por mucho que estés en algo, siempre hay cosas nuevas y no necesariamente novedades, sino cosas nuevas que encontrar en la historia de las bandas sonoras. Eso es. Y lo que no tenemos nuevo, Roberto, es la forma de contactar con nosotros, que son muchas, ¿no? Son clásicas. Claro. El Facebook de El bueno, el feo y el malo, bfmbsos.facebook.com o buscando El bueno, el feo y el malo. Como sabéis, ahí os dejamos también los programas grabados que nos suben al podcast amablemente los compañeros de Radio Buñol. Recordaros que nos podéis llamar al teléfono de Radio Buñol 96 250 4508 en cualquier momento para comentar la jugada, ya sabes, y hablar de bandas sonoras. Y por último, recordar que la emisión no solo es en la 107.9 FM, que la es también, sino que también a través de internet, en radiobuñol.tv.com, pues a través de todo el mundo, con la webcam. Hola. Mandamos saludo y nada, preparados ya para empezar con este programa en el que revisitaremos grandes clásicos y sobre todo hablaremos de Robert Duvall. Efectivamente, ese gran actor, director y sobre todo, como decíamos antes, un referente de la actuación del cine de Hollywood y que, bueno, que a nosotros nos encanta. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues lo tenéis que hacer lo de siempre, que es subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos!
Pues ahí empezamos el programa con la banda sonora, el tema principal de Matar a un ruiseñor, música del gran Elmer Bernstein. Efectivamente, Roberto, es una película bastante conocida, ¿no? Y entrañable, en 1962, ¿no? Donde teníamos aquí al gran Gregory Peck, ¿no? Que hace las veces de ese abogado, ¿no? Esa persona respetable que no quiere... que parece ser que hay una violación de una persona negra hacia una mujer blanca, pero que bueno, parece ser, pero bueno, hay un entramado un tanto complejo y él es el encargado un poco de ser el abogado de esta persona que parece ser inocente, pero bueno, ya se sabe cómo se la gastaba en Estados Unidos, ¿no? En la época de la depresión y la parte sur, ¿no? Si aún queda de aquello, Si pues queda. Imaginaros entonces. Y ahí fue, digamos, la primera aparición importante de Robert Duvall. Es el debut en el mundo del cine de Robert Duvall a sus 31 años. No empezó en el cine muy joven, pero este actor que nació en San Diego, California, de una familia que aunaba la interpretación de su madre con un pasado militar, ¿no? Militar, sí. Venía de familia militar y de hecho estuvo en la Armada antes de dedicarse al teatro, pero él le encantaba la actuación y se trasladó a la costa este, a Nueva York. De hecho, decía que él no hacía nada bien, nada más que actuar. Sí, estuvo trabajando también de cartero por Nueva York para pagarse esas clases de interpretación y poco a poco pues me fue metiendo cuello en el teatro en Broadway y luego empezó a trabajar en televisión y el primer papel en el cine fue en Matar a un ruiseñor. No lo tuvo fácil. Pero buen debut, ¿eh? Sí. A partir de ahí pues empieza una época prolífica, ya después de destacar con un pequeño papel en esta película y empieza pues a trabajar de secundario pero en grandes películas como La Jauría Humana o por ejemplo Bullet. Que la veremos, ¿no? ¿La escucharemos? La vamos a escuchar, Bullet, y luego comentamos, he nombrado La Jauría Humana, pero hay otras tantas películas de las destacadas de los años de finales de los 60 y principios de los 70 en las que metió el cuello Robert Duvall. En Bullet, Steve McQueen fue el protagonista de este policíaco de acción, ¿no? Y hay una escena muy famosa que es una persecución en la cual sube a un taxi y en el taxi pues nos encontramos sorpresa. a Robert Duvall con el conductor de ese taxi y mientras tanto pues suena esta música de Lalo Schifrin. Sí, además una película, Bullet, una de las más trepidantes de la historia del cine. Está considerada una de las películas de persecución más trepidantes y más interesantes. La verdad que una película muy recomendable para que los que no la hayáis visto o los que seáis amantes de Fast and Furious, en esta época ya se hacía de cine bueno, de persecución. Dirigida por Peter Yates. Sí. Y nada, vamos a escuchar la música de Lalo Schifrin.
Bueno, buena la banda sonora de Lalo Schifrin para Bullet. Espectacular, trepidante, ¿no? Sí, esa escena de la persecución en el taxi con Robert Duvall de conductor. Y habríamos hablado de La jauría humana de Arthur Penn en el 66, siempre secundando a grandes actores, ¿eh? Dustin Hoffman, por ejemplo, en La jauría humana, en Bullitt a Steve McQueen, hace también el detective. En Valor de Ley, la versión original, que luego harían una versión los hermanos Coen, a John Wayne. De hecho, hay un tiroteo ahí épico entre los dos. Sí, es el malo, de la película. Sí. Es secundario malo, ¿no? Un personaje típico del cine del oeste. Este Valor de Ley de 1969, un western tardío. Estuvo también en MASH, donde hay una playa de actores ahí, pues también estaba Robert Duvall metiendo cabeza de Robert Altman. Y en 1971 tiene su primer protagónico, que es en una película pequeña de George Lucas. Es el debut como director de George Lucas. ¿Quién es George Lucas? Pues no sabemos nadie quién es George Lucas. Ahí no era nadie. Ahí no era nadie, desde luego. Pero hace de protagonista de THX 1138. Como curiosidad decir que... Va de robots la cosa. Y que el THX seguro que le suena a gente. Si no lo ubicas, el sistema de sonido de los cines viene de esta primera película de George Lucas. También sale en El nombre de la ley. Y en el 1972 yo creo que llega el papel que le cambia la vida. Aunque había estado ahí secundando a grandes protagonistas y haciéndolo muy bien. Y Francis Ford Coppola, que ya había trabajado con él en Llueve sobre mi corazón, pues los coge para uno de los papeles del Padrino. Hace de Tom Hagen. Sí, uno de esos papeles que lo recordamos todos, ¿no? Que está sembrado y que bueno, que como bien decías, lo catapulta ya al estrellato mundial, ¿no? Una de esas películas que no sabemos si es la mejor de la historia o El Padrino 2 es la mejor de la historia, porque ahí hay unas secuelas, pero bueno, la verdad que sí, que es una de esas películas donde ya tenemos a Robert Duvall codeándose con Marlon Brando, con Al Pacino, etcétera, ¿no? Tom Hagen, salió en El Padrino, del cual vamos a escuchar el tema final. ¿El Padrino 2? Del Padrino. Salió en El Padrino 2 y en El Padrino 3 no salió porque... Lo sabemos. Porque se subió a la parra, ¿no? Dijo, yo quiero cobrar tanto como Al Pacino. Claro, y luego en entrevistas posteriores dijo, es que, escucha, yo vería bien cobrar la mitad que Al Pacino, pero no 5 o 6 veces menos. Eso es, que entonces, equipararse. Efectivamente. Por eso no salió en El Padrino 3. Pero bueno, ahí está. Mira, se libró de la peor de las tres. Efectivamente, ¿ves? A lo mejor es porque no estaba Robert Duvall. No lo veía claro. No lo veía claro. Yo esta no la veo claro. Voy a pedir un pastizal. Así me dirán que no. Pero bueno, nos ponemos en 1972, esa gran película que es El Padrino, y música de Nino Rota. Nino Rota. El gran italiano que pone la música a esta trilogía, en realidad a las tres, de Francis Ford Coppola. Vamos a escuchar el finale del Padrino, de la original.
Bueno, pues ahí teníamos el finale, ¿no? Esa especie de pupurri de los temas de El Padrino 1. Siempre es un placer retomar a los clásicos, ¿no? Y escuchar a gran Nino Rota. Pues sí, sí, sí. Y seguimos adelante con Francis Ford Coppola, sería también El Padrino 2 y La Conversación, otra gran película en el mismo año, en el 74. Luego trabajó también con Sidney Lumet en Network, Un mundo implacable. Ha llegado El Águila de John Sturges. En fin, películas buenísimas como La invasión de los ultracuerpos, también estuvo ahí. Y nos paramos en 1979, nuevamente con Francis Ford Coppola, una que no podía faltar. Me encanta el olor a napalm por las mañanas. Aquí saca su gen más militar, Sí, ¿no? total, para hacer total. de un cabrón, de un militar de estos cabronazos, ¿no? Sí. Ahí, que es capaz de decir esta Gran frase frase, famosa ahí en plena guerra del Vietnam. Total. Un Están montón ahí bombardeando, echando... de chavales jóvenes acojonados ahí. Sí. Y el tío ahí dándolo todo, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad que es uno de esos actores que se metía muchísimo en el papel. Incluso a lo largo del rodaje estaba todo el rato metido en el papel. No, o sea, no tenías el Robert Duvall, persona, y luego digamos, la persona que interpretaba, sino él estaba metido siempre en el papel, ¿no? Y eso le llevó a veces a problemas con algún que otro director. No es el caso de esta película, pero sí, era complejo tratar con el bueno de Robert Duvall a veces. El personaje teniente coronel Bill Kilgore, ¿eh? Y quizás pues su frase más famosa seguro y también uno de los papeles más seguros. En la parte musical, Francis Ford Coppola eligió perfectamente Sabiamente unos cuantos temas rock. Estamos pensando, por ejemplo, en The End de los Doors, que queda brutal en pantalla. Y una utilización de una ópera de Wagner, de un fragmento instrumental de una ópera de Wagner, que es La cabalgata de las Valquirias. Se decía que Hitler también ponía a Wagner a sus ejércitos. Y aquí pues igual. Precisamente para esta escena de los helicópteros tirando napalm en Vietnam y con Robert Duvall ahí dándolo todo. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Y bueno, después de esta utilización de la cabalgata de la Valquiria la hemos escuchado en 20.000 películas después. Sí, está claro. Tanto para simular cosas parecidas como esa tensión, como para cachondearse en ocasiones. Sí. Pues nada, vamos a disfrutar una vez más Música para empática, pensar en Robert Duvall. Música empática o anempática. Sí, cada uno que piense Correcto. lo que quiera. Vamos.
Pues ahí teníamos la cabalgata de la Valquiria, de la Ópera de la Valquiria de Richard Wagner, Impresionante. que adornaba, ¿no? esas escenas de Apocalypse Now, la escena de los helicópteros y el olor a napalm por la mañana, que casi Sí, nos sí, ha sí, llegado. nos ha llegado. Esperamos que en Buñol no olamos A napalm. a otro olor por las mañanas, Oye, ¿no? volvamos a fallas, a petardos, ¿no? Que estamos Eso ya sí, eso en sí. puertas, ¿no? Esta tarde creo que la última presentación fallera y dentro de nada ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Seguimos con Robert Duvall y las bandas sonoras de sus películas, aquí rindiéndole homenaje. Y avanzamos del 79 al 83. Robert Duvall ya había sido nominado al Oscar Ujú. a Mejor Actor Secundario, no lo había ganado. Y en 1983 llega una película, Gracias y Favores, Ujú. Tender Mercies, dirigida por Bruce Beresford, en la que lo nomina al Oscar y además lo gana. Sí, efectivamente, esta es la que te comentaba antes que... Actor principal. Sí, te comentaba antes que no quedó muy bien la relación con el director, pero bueno, pues ni tan bien, ¿no? Ni tan bien, porque al final la película fue exitosa y aquí pues le reportó su estatuilla, ¿no? Y bueno, como curiosidad decir que es el propio Robert Duvall que canta, ¿no? Sí, pero no aquí. No aquí, no aquí. O sea, no lo que vamos a digamos, poner, un pero poco, una película... es la película, se centra en la vida de Mac Sledge, Sí. un cantante de música country. Entonces, en la película hay escenas y él se empeñó en que no, sí, la voy a hacer. No, sí, pues, no tiene gracia. tengo que cantar yo. Efectivamente. Lo escucharemos cantar por Al otra final. película, pero también un tema country al final del programa. Y nada, se centra en la figura de este músico country que está hundido en el alcoholismo y que busca rehacer su vida pues en una granja de Texas con una mujer más joven y su hijo. Pues nada. Y una conversión religiosa por medio y tal. Bueno. O sea, una película muy de actor, ¿no? Y le reportó el Oscar. Efectivamente. Para la música, George Dreyfus, un compositor que no ha hecho muchas bandas sonoras. No, un compositor australiano que sí que tiene un gran bagaje como compositor, Sí. más que nada en el mundo de ópera, tipo clásico, pero no para la televisión también. Pero no se dio muy a conocer en las bandas sonoras de películas, por eso nosotros no lo teníamos tanto en el radar. No, y es la primera vez que creo que va a sonar aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, George Dreyfus, poniendo la banda sonora a Gracias y Favores.
Pues ahí teníamos la banda sonora de Gracias y Favores de George Dreyfus. Oye, qué Muy bonito. intimista, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí. Piano, Claro. trompa y poco más. Un poco ¿eh? más, ya está. Eso por lo que hablábamos de que yo Dreyfus investigando un poquito, pues al final me parecía un poco fuerte, ¿no? Que yo no conociese a este hombre, esa sonata, pero no la conocía. Como músico de trompa, desde luego. Bueno, hay mucho por ahí. Seguimos adelante. 1983, Gracias y Favores. Y en 1984, esta música sí que la hemos puesto, ¿eh? Este sí, y este que nos sí. gusta Y nos encanta, especialmente nos encanta. de uno de los Newman. Sí. Randy Newman, que no será el último que tenemos No. hoy. Y una película deportiva, ¿no? También ahí. otra de las de los géneros que también ha trabajado Robert Duvall. Uh-huh. Estamos hablando del mejor, aunque ahí tampoco era el protagonista. No, pero bueno... pero tiene mucho vínculo, claro. Tiene muchos minutos de pantalla. Claro, tenemos ahí a Robert Redford, que es el mejor, lo tiene que demostrar, y luego está la parte de algo muy importante, ¿no? Que es la prensa deportiva, ¿no? La crítica siempre estando ahí, ¿no? Metiendo presión, y sobre todo cómo funciona la prensa en Estados Unidos, ¿no? Que es mucho diferente a lo que suele ser en España, ¿no? Entonces la verdad que hace un papelazo brutal y que a veces pues pone bien contra las cuerdas al bueno de Robert Redford. Con ese micro delante también, Total, Robert Duvall, sí, como sí, nosotros sí. ahora. Total. Y nada, banda sonora, como hemos adelantado, Randy Newman. Una pasada. Que firma una de sus, yo creo, mejores bandas sonoras. Sí. Aunque tiene muchas buenas, ¿eh? Sí, el bueno de Randy, pues ya eso lo conocemos sobre todo por sus canciones, ¿no? Para monstruos, etcétera, y Tengo un amigo en mí y tal. Pero bueno, Scores también tiene buenísimas y esta es brutal. Y esa escena que hemos puesto muchas veces, Roberto, de ese último golpe de bate con la pelota. Con las luces. Con las luces, la verdad que es espectacular. Sí. Y vamos a escuchar eso también. Sí, dirigida por Barry Levinson. Uh-huh.
Pues ahí teníamos la música de Randy Newman de la película El Mejor. Sí, como se nota que estamos en los 80, ¿no? Aparecen Sí. los sintes ahí, Sintes. esos Casios, ¿no? Sí. Que tanto caracterizaron esa época. Pues sí, seguimos con Robert Duvall, que pues, trabaja un montón durante estos años también. Tenemos ahí, por ejemplo, Días de Trueno, ¿no? En el año 90, en el año 91 El precio de la ambición, en el 93 Un día de furia, o Jerónimo, una leyenda, La letra escarlata en el 95, otra película que tiene buena banda sonora, pero que se nos ha quedado un poco fuera, también la podríamos haber puesto. Total. Buena banda sonora. Camino al cielo, que es su primera película como director y además protagonista, que nos la guardamos para después, en el año 97. Y en el 98 hacemos el siguiente Alto en el camino, más en cine de acción, ¿no? Que Robert Duvall pues también lo ha trabajado. También. El cine de acción. Deep Impact, dirigida por Mimi Leder, y en la cual pues interpreta a otro militar, el capitán Spurgeon Fish Tanner. Sí, un astronauta que al final suele pasar, ¿no? Al hilo de Armageddon y todas estas películas, pues viene un gran meteorito a amenazar nuestro mundo, ¿no? Nuestra querida Tierra. Además que vinieron seguidos, ¿no? Sí, Muy las dos películas, no sé si es que la NASA tenía algún tipo de información que nosotros no sabemos, pero en esa época vinieron dos películas sobre la misma temática y bueno, en este caso pues hemos decidido poner esta porque sale el gran Robert Duvall, que está espectacular, y James Horner con una banda sonora brutal. Sí. Vamos a escuchar esta banda sonora de Deep Impact. Encuentro crucial es el tema y la música, como has dicho, nuestro gran y admirado James Horner. ¿Cómo lo echamos de menos? Mal logrado, efectivamente. Todavía eras muy joven. ¿Por qué te subiste a ese avión? Bueno, la vida es así. La vida es así. James Horner, Deep Impact.
Bueno, qué sutil que es James Horner cuando se pone, ¿eh? Sí, sí, Muy sí. conocido por sus grandes y ampulosos temas, pero Sí, sí. cuando se pone sensible Tiene también esos, le sabe sacar ahí, esos ¿eh? contrastes, la verdad que maravillosos, ¿no? Lo echamos de menos, alguno de Jim Horner. Y pasamos de un clásico a otro, ¿eh? Danny Elfman, este sí Ah, vivo, a Civil Action, película del mismo año que Deep Impact, en el 98. Robert Duvall hace Conflicto de Intereses, Deep Impact y a Civil Action. ujú. Y la banda sonora pues la pone Danny Elfman. Danny Elfman, que también pues nos apetecía poner Hace a tiempo Danny que no Elfman. lo poníamos. Efectivamente, hace mucho tiempo que no poníamos alguno de Danny y somos unos admiradores de su talento, ¿no? Por lo tanto, pues, programa de Doble Duval, sale una película que nos gusta y encima la música, pues tenía que caer, ya está. Pues sí. Pues vamos a escuchar a Danny Elfman y su música para Civil Action. Pues ahí teníamos la banda sonora de una acción civil. Sí, una película que, bueno, que le reportó al bueno de Robert Duvall una nominación al Oscar. Sí. La verdad que está excelso, ¿no? Dándole un repaso interpretativo a John Travolta, que tampoco está nada mal, pero es que ahí Robert está muy sembrado, ¿no? En esta película, pues, que nos ubica en Massachusetts y como pues las grandes industrias químicas, pues, llenan los ríos de sustancias que generan generalmente pues malestar y algunas leucemias que otras, como son aquí en las películas. Película judicial. Sí, ¿no? totalmente. Es un papel que a él también le va muy bien. La película El juez que hizo posteriormente en 2014 está brutal también. Es la verdad que de malote, de juez o de agente de la ley o tipo serio, el Robert Duvall yo creo que es el mejor. Sí, sí. Tiene un rostro imponente. Total. Y esa calva, ¿no? Sí. Es de mi club, de los calvos también. Sí, pero O sea, bueno. comparto el nombre y la calva. Nunca se quiso poner. Bueno, no sé si recuerdo alguna película de Robert Duvall con pelo o algo de eso. No. Yo creo que a lo mejor sí que en El Padrino sí que lleva una especie de pelillo. No sé si era suyo o no en ese momento.
sí que tiene pelo pirado para atrás. Igual era suyo. Es un 50-50 de Sí, la entrada es un ya querer no muy, poder. Sí, muy entrante. Pues igual puede ser que sea Sí, suyo. sí. Y bueno, una película como bien decíamos, está muy interesante, con el gran James Gandolfini también. Y bueno, y una película muy interesante que recomiendo ver. Pues sí, y seguimos adelante. Después de Civil Action vendrían 60 segundos, El sexto día, John Q, Ujú. Dioses y generales, y nos paramos en 2003, en el cual vuelve al western, de la mano de Kevin Costner, ¿no? Ese Kevin Costner que le encanta el El western, western, ¿eh? sí. En un momento en que nadie hacía western, pues él empezó con Bailando con Lobos, etc. Y esta película, Open Range, Ujú. en la que está Sam Brown, no estuvo nominado al Oscar, pero podría haberlo estado perfectamente. Y lo especial que tiene esta película, aparte de la banda sonora, Ujú. que ahora hablaremos, es las escenas de tiroteos, ¿no? Es una forma de filmarla en la que Kevin Costner estuvo pues genial. Se conoce como uno de los... Si hay algún tiroteo, ¿no? De verdad en el oeste, si hubo, sería con esa violencia y esa es la forma en que Kevin Costner lo filmó en Open Range. Sí, se le dirá lo que se le dirá a Kevin Conner, pero que apuesta y arriesga no se le puede negar, ¿eh? Y bueno, para la banda sonora, pues tuvo a Michael Kamen, Michael Kamen. uno de los grandes, que también sería una de sus últimas Una bandas sí, sonoras antes de morir, pues sí, es del sí, 2003, sí, estaría estará ahí, ahí muy cerca. y pues nos regala otras de sus grandes partituras, el compositor de Robin Hood, ¿no? Es su banda sonora más famosa. Sí. Bueno, la verdad que Michael Kamen, también conocido por hacer los arreglos de Metallica, ¿no? Mm. Y la verdad que es una persona que mucho también trabajado con Bryan Adams. Bueno, que no solo era querido y respetado en el mundo de las bandas sonoras, sino también por artistas del rock y otros tipos de músicas buscaban los arreglos del bueno de Michael Kamen. Sin lugar a duda, un referente. Pues vamos a escuchar al Michael Kamen de Open Range. Vale, teníamos esa música de western crepuscular de Michael Kamen.
para Open Range y ya encaminamos la recta final del programa de hoy dedicado a Robert Duvall. Memoriam nos dejó hace un par de semanas y bueno, en los últimos años de trabajo, ese mismo año hizo El secreto de los McCann. Luego tenemos ahí películas como La noche es nuestra, La carretera, El último gran día, Corazón rebelde, Jack Reacher, siguiendo con la acción, y nos paramos en el 2014, El juez. Lo adelantabas tú antes. Sí. En esta película pues tuvo su última nominación a Mejor Actor Secundario. Sí, además se tenía ahí un duelo, ¿no? Interpretativo con Robert Downey Jr., que está espectacular, ¿no? Una gran película. Y como decíamos antes, ¿no? En esos papeles sobrios, judiciales, ahí serios y tal, de malote, yo creo que no hay ninguno mejor que Robert Duvall. Pues vamos a escuchar la banda sonora de Thomas Newman, el primo de Randy, que ya hemos escuchado antes, otro Newman de los Newman, poniendo su música, su sello, a la banda sonora del juez. Uno de los hombres más nominados sin recompensa de la historia, ¿no? Junto con Alex toca, North. Sí. Pues les tocaría, sí. Pero el más nominado obviamente es John Williams, pero sin recompensa, sin haberse llevado una estatuilla a casa, bueno, de Thomas Newman le toca a uno, hombre. Es imperdonable. Es imperdonable. Pero tú fíjate que un actor como Robert Duvall, que uno pensaría, qué bueno que es, de la época de la dorada de actores, solo tiene un Oscar. Uno. Tiene 4 Globos de Oro, pero solo tiene un Oscar, sí. Varias nominaciones de secundaria, pero un Oscar. Sí. Bueno, cuesta. Sí, cuesta. Bueno, la verdad que son muchos en Hollywood y hay que contentar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Robert Duvall se fue de este mundo muy tranquilo con su carrera, ¿eh? Hombre, y tanto. Y a los 95 años. Y a los 95 años, te digo. Vamos a escuchar Thomas Newman con la banda sonora del juez.
Pues ahí teníamos la música del juez de Thomas Newman, marcando con su estilo tan característico. Total. Gran banda sonora. Y ahora sí que ya vamos a terminar después del juez. Robert Duvall en el 2015 a sus 85, 84 bueno, hizo una película como director, Caballos Salvajes. Uh-huh. Hay que tener ganas, ¿no? Para esa edad levantar una película y también a partir de ahí ya en su vejez pues ha trabajado con James Franco en una lucha en Lucha Incierta, con Steve McQueen, uno de los directores más aclamados actualmente, en Viudas, y su última película fue en el 2022, Garra y los crímenes de la Academia, en el 2022. Y nada, pues hasta aquí llega el programa, que lo vamos a despedir con una canción que se marca el propio Robert Duvall, con una de las cantantes más destacadas del country, que es Emmylou Harris, y I Love to Tell the Story. Es una canción de la banda sonora de la primera película que dirigió, de Apostel, Camino al Cielo, en la que se refleja la vida de un predicador, ¿no? De estos americanos que están un poco... Vaya, un iluminado de estos. Un iluminado. Y claro, la dirigió él y el 99% de la película es Robert Duvall y más Robert Duvall. Y ya que estoy, pues canto, ¿no? Sí, y ya que estoy, pues canto. Como había cantado en su película, que hemos puesto la banda sonora antes, Tender Mercies, ¿no? Gracias y Favores, que le valió el Oscar a Mejor Actor Principal, pues también canta en esta de su propia película. Pero antes de escuchar la canción para ya acabar, nos despedimos de Rodrigo Puché, que estuvo en el control. Muchas gracias. A vosotros, chicos. Hasta la próxima. Juan Luis Payá, que estuvo aquí a mi lado. Un placer, como siempre. Hemos hecho un pequeño homenaje con mucho cariño al gran Robert Duvall. Espero que a la gente le haya gustado. Y nada, recuerda que se les quiere muchísimo. Y nos vemos pronto, Robert. Nos vemos pronto. Y me despido yo también, Roberto Zanón. Y nos vamos a ir escuchando a Robert Duvall y Emmylou Harris, I Love to Tell the Story. Of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, to be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, to be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Seem